Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El duende del rancho de mi abuelo. Mi nombre es Rogelio. Esto que voy a contar ocurrió cuando tenía 16 años, durante un verano que pasé en el rancho de mi abuelo en Sinaloa. Hasta ese momento, pensaba que los duendes eran cuentos para espantar niños. Pero después de lo que viví, jamás volví a tomar esas historias a la ligera. Mis papás me mandaron con mi abuelo Rogaciano para alejarme de los problemas de la ciudad. Yo era un adolescente medio rebelde y, según ellos, necesitaba aire puro y mano dura. Mi abuelo vivía solo desde que mi abuela falleció. Su rancho quedaba a casi media hora del pueblo más cercano, rodeado de cerros, milpas y árboles secos. Desde que llegué, noté cosas raras. Por ejemplo, todas las noches, mi abuelo dejaba un pequeño plato con leche y una galleta vieja en una esquina del corral, al lado de una piedra grande y redonda. Al principio pensé que era para algún gato callejero, pero él me dijo en voz baja, no toques eso. Es pa'l duende. Creí que me estaba vacilando, así que me reí. Pero él me miró con seriedad. Aquí se respeta, mijo. Si uno no molesta, él tampoco molesta. Pero si lo olvidas, se enoja. Ese mismo día, me contó que desde que tenía memoria, en ese rancho pasaban cosas que no tenían explicación, herramientas que desaparecían, gallinas degolladas sin razón, voces entre los árboles. Su papá, mi bisabuelo, decía que era el cuidador del monte y que había que tenerle respeto. Obviamente no le creí. Para mí eran supersticiones de viejitos. Esa noche, cuando mi abuelo se fue a dormir, yo salí al corral, me acerqué a la piedra y me comí la galleta. Dejé el plato tirado de lado y me metí riéndome solo. No sabía lo que había hecho. Esa fue la última noche que dormí tranquilo. Al día siguiente, al despertar, lo primero que sentí fue un dolor en la espalda baja. Cuando me miré al espejo, tenía 3 rasguños paralelos como si un animal me hubiera arañado. No le dije nada a mi abuelo para que no empezara con sus cuentos. Me limité a tomarme un paracetamol y seguir con el día, pero las cosas se pusieron peores. Esa tarde, mientras ayudaba en el establo, escuché que alguien me chiflaba desde los arbustos. Era un chiflido agudo, insistente, como si me estuviera llamando por mi nombre. Me asomé, pero no vi a nadie. Lo curioso fue que los caballos se inquietaron al mismo tiempo. Uno de ellos empezó a relinchar sin parar y hasta pateó la madera. Me metí al cuarto sintiéndome observado. Esa noche, mi abuelo me preguntó si había vuelto a tocar el plato del corral. Le dije que no, pero creo que no me creyó. Me miró serio, sin decir más. A la medianoche me despertó el sonido de pasos, como si alguien caminara descalzo sobre las tablas de la cocina. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrarme con mi abuelo. Pero no había nadie. Caminé en silencio hasta la cocina. El foco parpadeaba. Y entonces lo vi, una figura chiquita, como de 1 metro de altura, parada junto a la estufa. Tenía un cuerpo flaco, casi seco, y una especie de sombrerito viejo en la cabeza. No tenía cara, al menos no una normal. Su rostro parecía hecho de sombra, con una sonrisa estirada hasta los extremos. Cuando me vio, soltó un sonido extraño, como una risa sin garganta, y corrió hacia el pasillo. Me quedé congelado. Corrí a la habitación de mi abuelo gritando. Él me escuchó, se levantó y lo primero que hizo fue preguntarme, ¿qué hiciste? Me quebré y le conté que me había comido la galleta. Su cara cambió. En silencio, se puso las botas, encendió una veladora, agarró un puño de sal y salió al corral. Puso la sal en círculo alrededor de la piedra, se arrodilló y murmuró algo. Nunca supe qué decía, pero cuando terminó, regresó conmigo y me dijo, ya no está contento. Y ahora, va a querer jugar contigo. Yo pensé que estaba exagerando, pero a partir de esa noche, las cosas se pusieron peores. Los días siguientes fueron un infierno. Despertaba con cosas fuera de lugar, mis zapatos mojados, tierra dentro de la almohada, arañazos en los brazos. Un día amanecí con los pies llenos de lodo, como si hubiera caminado dormido por la milpa, pero no tenía idea de cómo salí. Las noches eran lo peor. Me hablaba. Desde el techo, desde el ropero, desde la oscuridad del pasillo. Me decía mi nombre con una voz chillona y burlona.
A veces susurraba cosas como, ¿quieres jugar, Rogelito? ¿Te acuerdas de mí? Una noche, escuché que reía debajo de mi cama. No dormí nada. Empecé a perder el control. Me estaba volviendo loco. Una tarde, al ir a la milpa, vi algo correr entre las plantas. Era rápido, bajito, y se reía. Lo seguí hasta una parte del terreno donde el maíz ya no crecía. En el centro, había un agujero en la tierra, como una especie de madriguera oscura. Algo dentro se movía. Me acerqué con cuidado y entonces lo vi asomarse. Su cara estaba cubierta de tierra, con ojos grandes y amarillos. Me miró fijo, y me sonrió. Salí corriendo como nunca. Esa noche le rogué a mi abuelo que me llevara de regreso al pueblo. Me dijo que no podía huir, que ya lo había molestado y tenía que aguantar hasta que él se calmara o encontrara a alguien más que le interesara. Yo no podía esperar. Empecé a tener pensamientos raros. Veía cosas que no estaban ahí. Sentía que caminaba a su lado, que dormía en el rincón, que respiraba junto a mí. La noche en que todo se salió de control fue la última que pasé ahí. Me desperté con el sonido de golpes en la puerta. Era como si alguien, o algo, golpeara con fuerza, pero no usaba los puños, sonaban como zarpazos. Mi abuelo se levantó gritando y agarró una escopeta. Fuimos al porche y no había nada, solo marcas en la madera, como de garras. Regresamos al cuarto. Yo me acosté y él se quedó en una silla a vigilarme. A eso de las 3 de la mañana, las lámparas se apagaron solas. Y entonces lo vimos. Estaba parado sobre el buró, a 1 metro de mi cara. El duende. Pequeño, pero horrible. No era una caricatura, ni un ser tierno de cuentos. Era feo, reseco, con uñas largas y dientes puntiagudos. Tenía los ojos como brasas y un sombrero hecho de algo que parecía cuero humano. Me sonrió. Me dijo, ahora te toca a ti. Saltó sobre mí, pero mi abuelo disparó al aire. El ruido lo hizo desaparecer, como si se hubiera desvanecido. El foco regresó al instante. Me puse a llorar como niño. Mi abuelo me llevó al día siguiente con un curandero del pueblo. El hombre me hizo una limpia con huevo, me pasó hierbas por el cuerpo y me dio una bolsita con sal, chile seco, ruda y un hilo rojo. Me dijo, no se va a ir del todo, pero ya no te va a seguir. Esa misma tarde regresé a casa con mis papás. Les dije que me sentía mal, que había tenido pesadillas, pero nunca les conté toda la verdad. Han pasado más de 10 años desde aquello. Y todavía, en algunas noches muy calladas, juro que escucho ese chiflido entre los árboles. Uno agudo, como si alguien bajito me estuviera llamando otra vez. Mi hija le hablaba a alguien en el closet, y ese alguien contestaba. Me llamo Patricia y soy madre soltera. Esta historia que voy a contar no la he compartido con casi nadie. No porque no quiera, sino porque la mayoría no me creería. Pero yo estuve ahí. Yo vi lo que pasó con mi hija. Y sé que algo más vivía con nosotras en ese departamento. Todo comenzó en el año 2017, cuando nos mudamos a un pequeño departamento en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Era un lugar viejo, pero bien ubicado y accesible para lo que ganaba trabajando como recepcionista. Mi hija Natalia tenía 4 años. Desde la primera noche me costó trabajo dormir. No sé explicarlo, pero sentía una presencia extraña, como si alguien más respirara cerca. No había ruidos fuertes, ni sombras. Solo, esa incomodidad constante. Natalia no dijo nada al principio. Pero a los pocos días, empezó a actuar raro. Yo pensaba que era por el cambio de casa, que extrañaba la anterior o que estaba imaginando cosas como todos los niños. Una noche, mientras la bañaba, me preguntó con voz bajita, «Mamá, ¿Nano puede venir a cenar con nosotros?» Pensé que era algún juego o personaje de caricatura. Le pregunté quién era Nano y me dijo, «Es mi amigo. Vive en el closet». Le sonreí y le seguí el juego. Pensé que era su amigo imaginario, algo normal a su edad. Incluso le pregunté si quería que le sirviera un platito a Nano también. Ella dijo que sí. Los días pasaron. Pero lo raro fue que no dejó de hablarle. Le hablaba todo el tiempo. Le decía cosas como, no le digas a mamá,
¿O te vas a esconder otra vez? Hasta ahí, lo tomé como parte de su imaginación, pero una madrugada algo cambió. Me desperté al escuchar ruidos en su cuarto. Pensé que Natalia se había levantado para ir al baño. Me acerqué a la puerta y escuché su vocecita diciendo, «No, Nano, eso no. No me gusta cuando haces eso». Me quedé helada. Abrí la puerta lentamente y la encontré sentada en la cama, con la luz apagada, mirando fijamente hacia el closet. Le pregunté qué pasaba y solo me abrazó sin hablar. Esa noche la dejé dormir conmigo. Desde ahí empecé a preocuparme. A la noche siguiente, dejé entreabierta la puerta de su cuarto y me quedé despierta. No pasaron ni 20 minutos cuando escuché algo. Una voz, no era la suya. Era una voz extraña, chillona, hablando rápido, en un tono que no pude entender. Me levanté de inmediato. Corrí a su cuarto, prendí la luz. Natalia estaba dormida. Pero la puerta del closet estaba completamente abierta cuando yo la había cerrado antes de acostarla. Revisé todo. No había nadie. No había nada. Ni un ratón, ni una fuga, nada. Pero sentí un escalofrío tan fuerte que me dieron ganas de salirme de la casa. Empecé a investigar en internet. Leí sobre amigos imaginarios y cómo a veces se trataba de formas que los niños usan para manifestar miedos o cambios. Pero también encontré relatos parecidos, donde los niños no hablaban solos, sino con algo. Lo peor fue una noche en que olvidé cerrar con seguro la puerta del closet. Eran las 3:27 de la mañana. Escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído. Me levanté alarmada, corrí al cuarto de Natalia, y ahí estaba ella, parada frente al closet, con la cabeza agachada, murmurando algo que no logré entender. Estaba completamente ida. La moví, le hablé, la zarandeé. Cuando reaccionó, me miró con los ojos llorosos y me dijo, me quería llevar. Me dijo que ya era hora. Al día siguiente la llevé con una psicóloga infantil. Me dijeron que tenía mucha imaginación, que probablemente estaba proyectando miedos. Pero yo no creía que eso fuera todo. Natalia no dormía. Se quejaba de que Nano la despertaba, que la hacía jugar a cosas raras, que no la dejaba salir del cuarto. Una vez me dijo que Nano se metía a su cama, que se reía cuando ella lloraba. Una madrugada, mientras revisaba mi celular en la sala, la escuché gritar como nunca. Corrí y la encontré en el suelo. Dijo que Nano la empujó porque no quería jugar. Tenía un raspón en la frente. No había muebles cerca. Nada con que se hubiera golpeado. Ya no era imaginación. No podía seguir ignorando lo que pasaba. Llamé a mi madre. Ella es muy creyente, siempre ha estado metida en cosas de fe y conoce a personas que hacen limpias y bendiciones. Le conté lo que pasaba, y ella no dudó en decirme, ese no es un juego, hija. A veces esos amigos son cosas que no deberían estar en este plano. Me contactó con una señora en la colonia Portales, una especie de curandera. Fui a verla con Natalia. Apenas entramos, la mujer la miró y se puso seria. Nos hizo pasar. Le prendió una vela blanca al niño Jesús y nos pidió que no interrumpiéramos. Le pasó el huevo por todo el cuerpo a mi hija, y cuando lo rompió en el vaso con agua, se formó una silueta extraña. Unas burbujas alrededor de una figura agachada. Ella palideció. Esto no es cosa buena. Algo se alimenta de tu hija. Me dijo que no era un demonio como tal, pero sí un ente. Uno pequeño, oscuro, del tipo que se hace pasar por un ser inofensivo. Un duende. Pero no uno de cuentos, sino uno de los que toman control, de los que poseen la voluntad poco a poco. Nano no era un nombre real, solo la forma en que se disfrazaba para acercarse. Volví a casa con una bolsita de protección, agua bendita y una serie de oraciones que debía hacer durante 7 días. También me pidió que al 7º día sellara el closet con sal y cerrara con llave. Hice todo al pie de la letra. Durante esos 7 días, las cosas se pusieron más intensas. La noche antes de cerrar el closet, escuché cómo rasguñaban la puerta por dentro. Natalia vomitó 2 veces sin razón. Se quejaba de que Nano le gritaba, no te vayas, en sueños. El último día, preparé todo. A las 3 de la tarde, mientras Natalia estaba con mi mamá, me quedé sola y vacié el closet. No había nada, pero olía a tierra húmeda. Un olor fuerte, podrido, como de cueva.
Rodeé la base con sal gruesa. Coloqué la bolsita de protección adentro, rocié agua bendita y cerré con llave. Después tapé la cerradura con cinta negra. Desde ese día, todo se detuvo. Natalia tardó un poco en volver a dormir bien. Durante semanas hablaba en sueños, pero ya no mencionaba a Nano. Poco a poco fue olvidando. Hoy tiene 11 años y no recuerda nada de eso. O al menos dice que no lo recuerda. Yo nunca volví a abrir ese closet. Cuando me mudé, no quise tocar nada. Dejé la llave pegada a la puerta, con la advertencia escrita detrás de una etiqueta, no abrir, protegido. A veces pienso que Nano sigue ahí, esperando. Tal vez no se fue. Tal vez solo está esperando a que alguien más le abra la puerta y juegue con él. El cuarto del fondo donde nadie quería dormir. Mi nombre es Víctor y esta historia me ocurrió cuando tenía 26 años. Sucedió en casa de mis tíos, en un pequeño poblado de Veracruz llamado Ixhuatlán del Café. Una casa vieja, enorme, con muchos cuartos y pasillos oscuros. Ahí fue donde descubrí que algunas cosas simplemente no quieren que entres en su territorio. Fui a quedarme con ellos por un par de semanas, luego de que me quedé sin trabajo en la ciudad. Mi tía Alicia me ofreció quedarme mientras encontraba algo nuevo. Ella vivía con mi tío Gregorio y sus 3 hijos, pero la casa era tan grande que había espacio de sobra. Desde que llegué, me llamó la atención que uno de los cuartos del fondo, junto al lavadero, siempre estaba cerrado. La casa tenía 5 habitaciones, pero usaban solo 4. Yo pregunté si podía dormir ahí para no incomodar, pero mi tía dijo que no. Ese cuarto no se usa, hijo. Tiene humedad, me dijo, sin levantar la mirada. Me pareció extraño porque la puerta estaba perfectamente sellada, limpia, sin señales de humedad. Incluso vi que había una cama bien hecha ahí adentro cuando un día la puerta quedó entreabierta. Lo que más me inquietó es que mis primos, que ya eran adolescentes, evitaban pasar por esa parte de la casa. Siempre caminaban rápido por el pasillo, mirando al suelo. Como si temieran mirar hacia esa puerta. Algo no estaba bien. La primera noche dormí en un cuarto al frente, cerca de la sala. Pero a la madrugada escuché un ruido, algo así como pasos arrastrados viniendo del fondo de la casa. Pensé que alguien había ido al baño, pero al asomarme al pasillo, todo estaba en silencio. Oscuro. Con un olor raro, como a tierra húmeda mezclada con azufre. No le di importancia. Pero al día siguiente, durante la comida, le pregunté a mi primo menor si alguien más vivía con ellos. Me respondió en voz baja, no, pero en la noche se despierta. No quiso decir más. A los pocos días, quise ayudar con la limpieza. Me ofrecía barrer el fondo de la casa. Mi tía al principio dijo que no era necesario, pero insistí. Cuando llegué al cuarto cerrado, noté que la puerta ya no estaba con seguro. Se abría fácilmente. No sé por qué lo hice, pero empujé la puerta. El cuarto estaba exactamente como lo había visto la primera vez, una cama individual, un buró con un espejo antiguo y una pequeña cruz de madera colgada en la pared. Pero había algo más, un olor penetrante, seco, como a madera podrida. Sentí una presión en el pecho, como si el aire estuviera denso. Me acerqué a la cama y noté que el colchón tenía una ligera hendidura. Como si alguien hubiera estado sentado ahí. No me atreví a tocar nada. Esa noche, el ambiente en la casa era tenso. Nadie hablaba. Al acostarme, noté que la temperatura bajó. Incluso con la ventana cerrada, se sentía un aire helado entrando al cuarto. Tuve un sueño muy extraño. Soñé que estaba acostado en la cama del cuarto del fondo, y que una figura pequeña, encorvada, se sentaba en mi pecho. Me miraba con unos ojos brillantes, amarillos. No decía nada. Solo sonreía. Desperté sudando. Cuando vi la hora, eran las 3:26 de la madrugada. A la mañana siguiente, les pregunté a mis tíos si alguna vez habían usado ese cuarto. Se quedaron en silencio. Mi tía bajó la mirada. Mi tío solo dijo, ese cuarto era de mi madre. Murió ahí. Desde entonces, pasan cosas. No quise presionar. Pero algo dentro de mí quería saber más. Esa tarde, mientras mi tía estaba en el mercado y mis primos en la escuela, me armé de valor y volví a entrar al cuarto.
Llevé conmigo mi celular para grabar, solo por si acaso. Encendí la cámara y recorrí el lugar. Nada fuera de lo común, hasta que enfoqué el espejo. En el reflejo, detrás de mí, vi una figura parada. Una silueta baja, como de un niño, pero con un rostro deforme. Cuando volteé, no había nada. Corrí de ahí. Cerré la puerta con llave. Cuando revisé el video más tarde, el archivo estaba dañado. Las noches siguientes fueron un infierno. Escuchaba pasos por el pasillo. Risas lejanas. Susurros que venían del fondo. Un día, al despertar, tenía tierra en los pies, como si hubiera caminado dormido hasta el patio. No recordaba nada. Mi tía me confesó entonces lo que nadie había querido contarme. Mi suegra creía en cosas raras, decía que en ese cuarto vivía algo chiquito. Un espíritu o un duende, no sabemos. Ella lo alimentaba con miel y pan. Decía que le cuidaba la casa, pero que se ponía bravo si lo ignoraban. Cuando murió, dejamos de ponerle ofrendas. Y desde entonces, empezó todo. Decidieron cerrar el cuarto. Pero a veces se abre solo. Una noche escuché que alguien me llamaba. Era una voz chillona, como de niño pequeño. Me decía ven, ven a jugar. Pensé que era una pesadilla, pero cuando abrí los ojos, vi que la puerta del cuarto estaba abierta. Desde el fondo, se escuchaban pasos. Me levanté con un miedo terrible. Agarré mi celular para alumbrar el pasillo. Lo que vi nunca voy a poder olvidarlo. Al final del pasillo, justo frente a la puerta del cuarto prohibido, estaba esa cosa. Pequeña, encorvada, con una piel grisácea como seca. Su cara era una mezcla de niño viejo, con dientes demasiado largos para su boca. Me miró con odio. Luego se metió al cuarto, cerrando la puerta con un golpazo. Quise gritar, pero no me salió la voz. Esa misma madrugada, empaqué mis cosas. Le dejé una nota a mi tía agradeciendo todo, pero no me quedé ni un minuto más. Me fui directo a la terminal y regresé a la ciudad. Desde ese día, no puedo dormir con la puerta del closet abierta. Y si escucho ruidos en pasillos oscuros, mi cuerpo reacciona con una ansiedad que no puedo controlar. Meses después, mi primo mayor me escribió. Me dijo que después de que me fui, una vecina fue a ver a mi tía. Le dijo que soñó que alguien chiquito la observaba desde su casa. Que tenía hambre. Que estaba enojado porque el forastero había entrado a su cuarto sin permiso. No quise saber más. Pero hasta el día de hoy, me pregunto qué habría pasado si me hubiera atrevido a dormir ahí. El altar de los duendes en el cementerio. Mi nombre es Andrés, y soy sepulturero desde hace más de 20 años. Trabajo en un pequeño panteón de Oaxaca, en una comunidad llamada San Sebastián Yatareni. Nunca le tuve miedo a la muerte. De hecho, me acostumbré a ver cuerpos, tumbas abiertas, huesos viejos. Pero hay algo que pasó hace unos años que todavía me quita el sueño, y no tiene nada que ver con los muertos. Ese cementerio tiene una zona antigua, donde las lápidas están desgastadas y los nombres casi ni se leen. Hay mausoleos quebrados y tumbas que ya nadie visita. A esa parte la llamamos entre los trabajadores el rincón del olvido. Una tarde, mientras recogía escombros cerca de ahí, encontré algo raro entre las tumbas viejas, una especie de montículo de piedras pequeñas, apiladas cuidadosamente como si alguien las hubiera colocado con intención. En el centro, había una figura de barro con forma de hombrecito, chiquito, con orejas largas y cara sonriente. Medía unos 20 centímetros. Pensé que alguien estaba jugando o que algún artesano lo había dejado ahí. Pero cuando me acerqué, sentí un aire frío pegado a la nuca, como si algo me advirtiera que no debía tocarlo. Me agaché, lo observé bien, y vi que había alrededor del montículo pequeñas flores secas, un trozo de pan y hasta un traguito de mezcal en una tapita de metal. Volteé a todos lados. No había nadie. Lo dejé como estaba y seguí trabajando. Esa noche, empecé a soñar cosas raras. Veía una figura chiquita corriendo entre las tumbas, carcajeándose. Me despertaba empapado en sudor. En uno de los sueños, me hablaba. Su voz era como la de un niño, pero con un tono burlón. No te metas con lo mío. Pasaron unos días. Una tarde,
Otro trabajador del panteón, don Gavino, un señor ya grande, me vio mirando hacia ese altar de piedras. No te acerques a eso, Andrés. Es de los chiquitos, me dijo muy serio. Le pregunté a qué se refería y me contó una historia que me erizó la piel. Según él, desde hace décadas se decía que ahí vivían los duendes. Pero no los que cuentan en cuentos infantiles, sino los verdaderos, los que toman parte de lo que somos y los ofendes. Que ese altar no era juego. Era su casa. Su punto de entrada. Me reí nervioso, pero me advirtió, no se ríen. No les gusta. Mejor déjalos en paz. No le hice caso. A los pocos días, la figura de barro desapareció. Alguien la había quitado. Yo pensé que fueron unos chavos que luego se meten al cementerio a fumar o grabar tonterías. Esa misma noche, empezó todo. Me quedé a dormir en la caseta de velador. A eso de las 3 de la mañana, escuché que algo golpeaba en la reja principal. Cuando salí, no había nadie. Caminé hacia la entrada con la lámpara y vi huellitas, pequeñas, como de un niño descalzo. Iban hacia la parte antigua. Las seguí con miedo. Las huellas terminaban justo en el altar, donde antes estaba la figura de barro. Y en el lugar donde estaba la tierra, ahora había algo más. Un círculo dibujado con piedras negras, y en el centro, mi cuchillo de trabajo. Ese cuchillo siempre lo tenía guardado en mi mochila. No sabía cómo había llegado ahí. Regresé a la caseta con un nudo en el pecho. Al amanecer, revisé mi mochila. Estaba abierta, y adentro, había tierra y una flor seca. Nadie pudo haber entrado sin romper el candado. Los días siguientes, mi cuerpo empezó a reaccionar raro. Tenía moretones en los brazos que no recordaba haberme hecho. Dormía mal. Escuchaba risas en la madrugada. Hasta los perros del pueblo dejaron de pasar cerca del cementerio. Lo peor fue una noche de tormenta. Me había quedado encerrado por la lluvia. No tenía luz. Estaba solo. Como a las 3 de la mañana, se fue el poco alumbrado que teníamos y me quedé en completa oscuridad. Fue ahí cuando lo escuché. Una risa, primero lejos, luego más cerca. Pasitos rápidos sobre la tierra mojada. Me encerré en la caseta, temblando. Algo tocó la puerta. No golpeó, tocó, como si tuviera dedos pequeños. Ábreme, Andrés, dijo esa voz. Aguda, burlona. No me atreví a moverme. Esa noche no dormí. Al día siguiente le conté todo a don Gavino. Él me llevó con una señora que trabajaba con los cerros. Una curandera. Me hizo una limpia. Me dijo que traía algo pegado, algo chiquito pero con rabia. Me preguntó si había faltado al respeto a un altar. Le conté lo del muñeco de barro y me miró con miedo. Ellos no te van a matar. Te van a volver loco. Tienes que devolverles lo que se les quitó. Le dije que yo no me había llevado nada. Pero ella me aseguró que eso no importaba. Que el solo haber estado ahí, el haber dudado, el haberlos provocado, era suficiente. Me preparó una ofrenda, una figura nueva, hecha con barro bendecido, pan de muerto, miel, una veladora y una tapita de mezcal. Todo eso debía dejarlo en el altar justo a las 3 de la madrugada, solo, sin mirar atrás. Esa noche, regresé al cementerio. Me temblaban las piernas. Caminé entre las tumbas viejas, cargando la ofrenda. Al llegar al rincón, sentí el ambiente más pesado que nunca. Como si todo el aire se hubiera congelado. Puse la figura en el centro del altar. Coloqué el pan, la miel, el mezcal. Encendí la veladora. Y entonces, lo escuché. Ya era hora. La voz estaba justo atrás de mí. No volteé. Lo juro, por todo lo que amo, no me atreví a voltear. Me quedé ahí, temblando, y luego empecé a caminar sin mirar atrás, tal como me dijeron. Desde esa noche, todo se calmó. Volví a dormir. Volvieron los perros. El cementerio dejó de sentirse tan oscuro. La figura sigue ahí. A veces la veo distinta. Como si sonriera más. Como si creciera un poco. Nunca le he contado esto a mis hijos. Solo a ti, que estás leyendo o escuchando esto. Pero si algún día visitas un cementerio y ves un altar pequeño, con flores secas, pan y miel, no lo toques. No te rías, porque los duendes no son de cuentos.
Y algunos todavía caminan entre los muertos. Mi hermano desapareció en el monte por 3 días. Me llamo Jorge y soy originario de una comunidad cercana a Zitácuaro, en Michoacán. Tengo 33 años, pero esto que voy a contar ocurrió cuando tenía 14. Es la experiencia más aterradora que he vivido y hasta hoy, cuando lo recuerdo, me cuesta dormir. Mi hermano menor, Esteban, desapareció por 3 días enteros en el monte. Tenía 8 años en ese entonces. Lo que dijo al regresar nos dejó marcados a todos. Y aunque nadie lo quiere hablar, en el pueblo sabemos bien que eso fue cosa de los duendes. Era octubre. Las lluvias ya habían pasado y las familias salían a recoger leña. Nosotros teníamos una pequeña parcela en la ladera de un cerro, rodeada de pinos y cafetales. Mi papá nos llevaba seguido a ayudarle con los animales. Ese día, salimos como siempre, mi papá, Esteban y yo. Nos separamos un momento porque él quería cortar una rama seca y Esteban se quedó jugando cerca de un árbol a unos metros. Pasaron solo 5 minutos, cuando regresamos, ya no estaba. Pensamos que se había escondido. Le gritamos, buscamos entre los arbustos. Nada. Lo que comenzó como una broma se convirtió en pánico. Lo buscamos hasta la noche y después con la ayuda de vecinos y protección civil. Lo raro es que no encontramos ni una huella suya. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Pasaron 3 días. 3 malditos días. Mi madre no dejaba de rezar. Mi padre no hablaba. Yo no podía dormir. El pueblo entero lo buscó. Nada. Y entonces, al amanecer del 4.º día, Esteban apareció. Solo. Caminó hasta la entrada del rancho como si nada. Tenía la ropa sucia, los pies llenos de tierra y una mirada, perdida. Lo abrazamos llorando, pero él solo repetía. Me dijeron que ya podía regresar. Que ya no era divertido. Lo llevamos al hospital. Estaba deshidratado, pero no tenía golpes ni heridas graves. Cuando le preguntaron dónde había estado, respondió, jugando con los hombrecitos. Los doctores pensaron que había sido un trauma y que su mente había creado eso como defensa. Pero en el pueblo, nadie creyó eso. Porque ya habían pasado cosas así antes. Otros niños, en otras décadas, desaparecieron un par de días y cuando volvían, hablaban de lo mismo, hombrecitos, juegos raros, lugares oscuros bajo la tierra. Esteban empezó a hablar más conforme pasaron los días. Pero lo que decía no tenía sentido. O no queríamos que tuviera. Decía que estaba en un lugar con muchos túneles, como cuevas, pero con paredes lisas, casi como hechas a mano. Que los hombrecitos eran pequeños, con cara arrugada, ojos grandes y amarillos. No lo lastimaban, pero le prohibían dormir. Lo mantenían despierto jugando, corriendo, bailando. Si se caía, se reían. Contó que comía cosas raras. Pan muy duro, como piedra. Y una bebida que olía a tierra. Aseguró que escuchaba música, pero sin instrumentos. Solo sonidos graves y zumbidos. Una vez intentó correr. Uno de los hombrecitos lo mordió en la pierna. Lo revisamos. No tenía ninguna herida reciente. Pero tenía una cicatriz extraña, como un círculo oscuro del tamaño de una moneda. No supimos de dónde había salido. Conforme pasaron los días, Esteban cambió. Antes era risueño. Ahora estaba callado, serio, y tenía insomnio. Se dormía y se despertaba gritando, no quiero regresar, ya no quiero jugar. Mi madre fue con una señora que hacía limpias. Le dijo que los duendes lo habían tomado para jugar, y que en su mundo, el tiempo no se mide igual. Que para ellos, 3 días aquí pueden ser semanas allá. Dijo que si no hacíamos algo, se lo volverían a llevar. Nos dio una ofrenda, pan de maíz, miel, un muñeco de trapo y una vela negra. Nos pidió llevarlo a donde se había perdido y dejarlo bajo el árbol más viejo, sin decir una sola palabra. Así lo hicimos. Después de eso, Esteban mejoró. Empezó a dormir, a hablar más. Pero quedó con secuelas. Hasta hoy, no puede estar solo en el monte. Le dan ataques de ansiedad si escucha zumbidos o música sin letra. A veces se queda mirando al vacío y dice, me están viendo otra vez. Hay noches en las que se despierta de golpe.
Lo escucho decir dormido. Yo ya regresé, déjenme en paz. Yo sé lo que vi. Esteban no comió en 3 días. No tenía rastros de picaduras, ni frío, ni insolación. No era posible que un niño de 8 años hubiera sobrevivido solo tanto tiempo sin daño alguno. A los 6 meses, otro niño desapareció en un rancho cercano. Lo encontraron al segundo día, dormido a los pies de un árbol. Dijo que jugó con gente chiquita que vive abajo. Ya nadie lo duda. Por eso, en nuestra familia, tenemos una regla. Si entras al monte, siempre lleva pan, una bolsita con sal, y nunca te burles de lo que escuchas entre los árboles. Porque si los haces enojar, se te llevan, y a veces no te regresan igual. No abras la maceta. Mi nombre es Teresa y trabajo como empleada doméstica. Esto ocurrió cuando trabajaba con una familia en un fraccionamiento en las afueras de Cuernavaca. Lo que viví ahí me hizo dejar el trabajo, abandonar la ciudad y no volver a entrar a una casa ajena jamás. No por los dueños, sino por lo que tenían enterrado, en una simple maceta. La señora Laura y su esposo eran buena gente. Profesionales, con dinero, hijos grandes ya en la universidad. Su casa era amplia, con un jardín muy bien cuidado y decoraciones extrañas, máscaras, artesanías, incluso piedras volcánicas con símbolos que yo nunca había visto. El primer día que entré a trabajar, me advirtieron de algo raro. Esa maceta, la del rincón del jardín, no la toques, por favor. Pensé que era frágil o cara. La miré de reojo, una maceta redonda, vieja, de barro oscuro, con una planta seca que no crecía más de unos centímetros. No me pareció nada especial, pero les hice caso. Ni la regaba. Una semana después, mientras barría el patio, noté que había tierra desparramada alrededor. Pensé que un animal había escarbado. Les pregunté si querían que la limpiara y la señora se alteró. No. Déjala como está. Esa tierra no se barre. Me pareció exagerado, pero su expresión no era de enojo. Era de miedo. Con el tiempo, fui notando más cosas. En las noches, cuando me quedaba a dormir por turnos largos, escuchaba ruidos en el jardín. Pasitos. Como si alguien pequeño caminara entre las plantas. Una vez, incluso vi la maceta movida unos centímetros. Pensé que eran tlacuaches, pero nunca vi ninguno. Una madrugada, me levanté al baño y vi al señor de la casa parado en bata, frente a la maceta. No hacía nada. Solo estaba ahí, con una veladora encendida a sus pies. Le pregunté si estaba bien. Me miró con una cara pálida y me dijo, solo vine a dejarle su parte. No supe qué decir. Pasaron semanas. Una noche, mientras regaba el jardín, sentí que alguien me observaba. Volteé y juro por Dios que vi algo chiquito asomarse desde atrás de la maceta. Fue una figura pequeña, como de un niño, pero con la piel oscura y arrugada. Cuando me acerqué, desapareció. Me quedé paralizada. Al día siguiente, noté que habían dejado pan, miel y una velita frente a la planta. Fue ahí cuando comencé a sospechar lo que era. Mi abuela era de Guerrero y siempre decía, donde hay ofrendas chiquitas, hay seres que no son de este mundo. Una tarde, cuando los señores no estaban, vinieron unos jardineros nuevos. Uno de ellos, joven, vio la planta y dijo, esta maceta ya ni sirve, está muerta. ¿La tiro? Antes de que yo pudiera decirle que no, la levantó. Apenas la levantó del suelo, se escuchó un chillido. No fue humano. Ni animal. Fue algo grave, agudo, como si algo estuviera gritando desde abajo. El muchacho dejó caer la maceta y la tierra se partió. Algo brilló entre los pedazos. Me acerqué. En el fondo, había una figura de barro. Un hombrecito, como los que hacen en Oaxaca, pero con cara de enojo y los ojos pintados con algo rojo. El jardinero se burló, dijo que era un muñeco ridículo y lo pateó. No pasó ni 2 días y ese muchacho tuvo un accidente en moto. Lo atropellaron. Le amputaron una pierna. No estoy inventando. Eso fue real. Me enteré porque su compañero vino a contárselo a los patrones, y lo dijo llorando. Después de eso, los ruidos en el jardín aumentaron. Se caían cosas sin razón. El perro de la familia, que siempre dormía junto a la puerta trasera, se negaba a salir al patio.
Se orinaba del miedo. Una noche, escuché a alguien reír bajito, del lado de la planta. Me asomé con el corazón latiéndome en la garganta y la maceta ya no estaba en su lugar. Estaba a medio metro de distancia, como si alguien la hubiera movido. Toqué la puerta de los patrones, les conté lo que vi. La señora me abrazó. Me dijo, perdón. No sabíamos que el pacto era tan serio. Yo no entendía. Fue entonces cuando me contaron la verdad. Años antes, cuando compraron la casa, no podían tener hijos. La señora abortaba cada vez que quedaba embarazada. Una vecina, creyente de lo esotérico, les recomendó visitar a un hombre sabio de la montaña. No un brujo, sino un intermediario. Este hombre les dijo que los ayudaría, pero que necesitaban una casa con tierra directa, es decir, con jardín, y que hicieran un altar para el pequeño guardián. Les dio instrucciones precisas: enterrar la figura de barro en una maceta con tierra del bosque, alimentarla con pan y miel y jamás romperla. A cambio, tendrían fertilidad y protección. Y funcionó. Al mes, la señora quedó embarazada. Tuvieron mellizos, pero al cabo de los años dejaron de atender la ofrenda. Y lo peor, alguien movió la maceta. Rompieron el pacto. Esa misma semana, uno de los hijos de los señores comenzó a tener pesadillas. Decía que veía a un hombrecito parado junto a su cama, que lo veía desde el rincón, que le decía, diles que no me han cumplido. El joven, de 23 años, empezó a enfermar. Bajó de peso, dejó de dormir. Se quejaba de ruidos. En el jardín encontraron sus zapatos llenos de tierra, aunque no había salido. Me pidieron que me quedara una noche más. A eso de las 3 de la mañana, se fue la luz. Escuché pasos. Risas pequeñas. Alguien movía cosas en la cocina. Vi sombras correr en el pasillo. Y en una esquina, en el rincón donde estaba la maceta antes, una silueta. Baja, encorvada, con una sonrisa torcida. Me encerré en mi cuarto, me persigné y no volví a salir. Al día siguiente, renuncié. La señora me rogó que no me fuera. Dijo que traerían a un curandero, que volverían a enterrar otra figura. Pero yo ya no podía seguir ahí, no sé si lo arreglaron. No volví a saber de ellos, pero desde entonces, cada vez que veo una maceta solitaria con tierra negra, me pongo nerviosa. Porque aprendí que hay cosas que la gente hace por desesperación y que los duendes no olvidan. Las risas en el techo. Me llamo Jaime, y esto me pasó cuando tenía 20 años. Soy originario de Zacatlán, Puebla, un pueblo frío y lleno de cerros. Allí aprendí que hay cosas que uno no debe nombrar en voz alta y mucho menos reírse de ellas. Porque cuando se burlan, te responden. Yo era aprendiz de albañil. Me tocó trabajar varios meses en un rancho viejo, en la parte alta del cerro, donde vivía don Eugenio, un señor viudo con fama de raro. Decían que hablaba solo, que dejaba comida en las ventanas y que nadie aguantaba trabajar con él más de unas semanas. Yo no creía en esas cosas. De hecho, me gustaba burlarme. Cuando mis compañeros hablaban de brujas o duendes, yo los molestaba. Sí, seguro se meten al baño contigo. Les decía, hasta que me tocó vivirlo. La casa estaba vieja, pero enorme. De 2 pisos, techos de lámina, vigas de madera gruesas y ventanales antiguos. Mi trabajo era reforzar las paredes traseras y arreglar parte del techo que se había hundido por la humedad. Desde el primer día, noté algo extraño. Don Eugenio tenía en el techo una especie de altar hecho con piedritas, miel, una lata oxidada y pedazos de pan seco. Yo lo encontré mientras subía a inspeccionar las tejas. Me dio risa. Literalmente, un altar en el techo. Bajé a preguntarle, muerto de risa, ¿qué era eso? Déjalo en paz, me dijo muy serio. Eso es lo único que mantiene la casa en pie. Pensé que estaba loco. Cuando se fue, agarré el pan seco y lo aventé lejos. Tiré la lata. Reí solo. Esa noche, empezaron las risas. Me estaba quedando en un cuartito de la casa, ya que era trabajo por semanas y don Eugenio me ofreció quedarme ahí. Era más fácil que bajar y subir el cerro diario. A la medianoche, mientras intentaba dormir, escuché algo en el techo. No eran pasos. Eran risitas. Muchas.
finas, como de niños. Pero con un tono burlón. Pensé que eran ratas. Agarré una escoba y salí al patio. No había nada. Subí al techo al día siguiente para revisar. El altar estaba otra vez ahí. Pan, piedras y una flor marchita en el centro. Yo no lo había puesto. Pregunté a don Eugenio. Me miró fijo. Te burlaste. Ahora ya saben tu nombre. Las noches siguientes, las risas aumentaron. Se movían de un lado al otro. A veces venían del tejado, otras del interior de las paredes. Yo no dormía. Hasta que una noche, me hablaron. Jaime, ¿quieres jugar? Me senté en la cama, paralizado. La voz venía del techo. Era chillona, burlona, pero reconocía mi nombre. No podía más. Fui a buscar a don Eugenio, que estaba despierto. Ya se te subieron, me dijo sin sorpresa. Me dio una vela negra, sal y un puñito de maíz. Me dijo que no respondiera si me hablaban. Que no dijera mi nombre. Que colocara eso en las esquinas del cuarto y repitiera una oración. Lo hice. Esa noche fue la peor. Me despertó un sonido fuerte. Como si algo se hubiera caído. La puerta del cuarto estaba abierta. El foco parpadeaba. Al fondo, en la esquina, vi algo moverse. Una figura pequeña, del tamaño de un niño, agachada, riéndose sola. Su piel era grisácea y tenía una cabeza enorme en proporción a su cuerpo. Cuando se dio cuenta de que lo miraba, me sonrió, con dientes largos y puntiagudos. Caminó hacia mí. Pero justo antes de que llegara, la vela se encendió sola. El ser chilló y desapareció. Don Eugenio entró al cuarto. Me abrazó como si fuera un niño. Si no haces las paces, van a hacerte perder la cabeza. Así empiezan. Me explicó que en ese cerro vivían los del techo, como él los llamaba. No eran exactamente duendes, pero tampoco humanos. Seres del monte, burlones, enojones. Y que el altar en el techo era una forma de respeto. Les dejaba comida, objetos, dulces. No como adoración, sino como un trato. El que se burla, pierde algo. Yo no quería seguir ahí, pero tampoco podía bajar por la hora. Me quedé una última noche. Puse pan nuevo, miel y un dulce en el altar. Pedí perdón. En voz baja, sin verme al espejo, sin decir mi nombre. Las risas se detuvieron esa noche. Solo una se escuchó, muy lejos. Te estamos mirando. Al amanecer, me fui. No cobré el resto del trabajo. Bajé caminando sin voltear. Desde entonces, nunca más me burlé. Y cada vez que escucho ruidos en los techos de casas viejas, sé que no son ratas. El hombrecito que vive bajo la casa. Me llamo Raúl y soy maestro de primaria en el Estado de México. Esto que voy a contar pasó cuando me mudé a una casa de renta en la colonia El Águila, en las afueras de Toluca. Tenía 28 años y vivía solo. Pensé que era el inicio de una etapa nueva. Pero no sabía que abajo de esa casa alguien más vivía. Era una construcción vieja, de los años 60, con techos bajos y un pequeño patio trasero. Cuando el casero me mostró la casa, noté que había una pequeña trampilla en el piso de la cocina. Le pregunté qué era y solo me dijo, no la uses. Es del drenaje viejo. No sirve ya. Me pareció extraño. La madera estaba clavada con tornillos y cubierta con pintura. Pero no dije nada. No tenía muchas opciones de renta. Todo iba bien hasta la tercera noche. Me despertaron pasos. Pero no arriba, sino abajo. Como si alguien caminara por debajo de la casa. Pensé que era una rata o un gato. Pero sonaban pesados, firmes, casi como los de un niño descalzo. Y luego, risas. Risas bajitas. A punto de susurro, fui a la cocina. Me quedé viendo la trampilla. No se movía, pero el sonido venía de ahí. Al día siguiente revisé el exterior. No había sótano. Ni salida de drenaje. No había forma lógica de que hubiera espacio debajo. Pregunté al casero otra vez. Me miró incómodo. Solo no la abras. No la molestes. Es mejor así. Las cosas empezaron a empeorar. Mis cosas desaparecían. El jabón,
las llaves, incluso calcetines. Pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Una noche, al regresar del trabajo, encontré el refrigerador abierto y el contenido del cajón de verduras tirado por toda la cocina. Pensé en ratas otra vez, hasta que vi huellas en el piso sucio. Eran pequeñas, del tamaño de un zapato de niño, pero con dedos muy delgados, casi garras. Esa noche, soñé con alguien pequeño mirándome desde una esquina oscura. Cuando me desperté, la trampilla tenía un rasguño largo como si algo desde adentro hubiera intentado abrirla. Fui con una vecina, una señora de unos 70 años. Le pregunté si la casa tenía historia. Me dijo, ahí vivió una familia que se fue de la nada. El niño hablaba con el que vivía en el suelo. Nadie le creyó, hasta que desapareció. Me dieron ganas de irme, pero no tenía dónde más quedarme. Me armé de valor y decidí abrir la trampilla, solo para comprobar que no había nada. Quitar los tornillos tomó horas. La madera crujía. Cuando finalmente la abrí, me encontré con un hueco de tierra. Oscuro, húmedo, como una madriguera. Olía a barro viejo. No había túneles, ni tubería. Solo tierra y silencio. Metí una lámpara. No vi nada, hasta que una risa muy baja salió desde dentro. La cerré de golpe y volví a sellarla. Las noches siguientes fueron un infierno. Se caían cosas. Escuchaba correteos. Me llamaban por mi nombre desde abajo. Raúl, ven a jugar. La voz era aguda, burlona. Como la de un niño travieso, pero malicioso. Cada vez que ignoraba los ruidos, la actividad aumentaba. Un día, encontré mi cepillo de dientes enterrado en la maceta del patio. Otra noche, amanecí con tierra en los pies. Como si hubiera caminado dormido. Pero la trampilla seguía cerrada. Yo no recordaba haberme levantado. Fui con un señor que conocía a mi abuela, don Hilario. Le conté lo que pasaba. Me preguntó si había burlado a la presencia. Le dije que no, pero que había abierto la trampilla. Se puso serio. Lo despertaste. Eso no es una rata. Es uno de los viejos. De los chiquitos. De los que vivían aquí antes que nosotros. Ya no se van, a menos que les des algo más que perder. Me dio una vela de cebo, una figura de barro con cara sonriente y una bolsita de dulces de anís. Me pidió que lo dejara en la entrada de la trampilla, sin abrirla. Lo hice esa misma noche. Dejé todo en el suelo y repetí la frase que me enseñó. Aquí está tu lugar. No soy enemigo. No soy dueño. Solo paso. Apagué las luces. Escuché pasos por dentro. Risas bajitas. Y una especie de gruñido, como de enojo. Pero no pasó nada. Esa noche dormí por fin. Pasaron 3 días sin actividad. Hasta que regresé de trabajar y encontré la figura de barro partida en dos, el anís mordido y la vela aplastada. Y en la pared, escrito con tierra, tú sí te vas. Sentí una punzada de miedo en el pecho. Esa misma noche soñé que estaba atrapado bajo tierra. Oscuro. Sin aire. Y que algo pequeño caminaba alrededor de mí, riéndose. Cuando desperté, tenía la ropa interior sucia de barro. No aguanté más. Empaqué mis cosas, me fui sin aviso. Dejé la llave en el buzón. Nunca le respondí al casero. Hace un mes pasé por ahí, por simple curiosidad. La casa estaba abandonada. El patio lleno de maleza. La ventana de la cocina rota, y en la puerta, colgando de un clavo, había una cuerda de zapato, trenzada con pelos humanos. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.